Hermanos y hermanas, ha sido una tarde maravillosa y estoy agradecido por la oportunidad de compartir algunas palabras. Espero añadir a la instrucción magnífica con el espíritu que hemos sentido hasta ahora. Al recibir esta asignación, estudié algunas de las enseñanzas de Melvin J. Ballard. En su vida, él fue un entusiasta de la obra de historia familiar. Él dijo: "Se me hizo saber que es debido a que los muertos justos que han recibido el Evangelio en el mundo de los espíritus y están ejerciendo la fe, como respuesta a sus oraciones, son enviados élderes y hermanas de la Iglesia a los hogares de su posteridad para que se les enseñe el Evangelio, y que así un descendiente vivo tenga el privilegio de efectuar la obra por sus familiares fallecidos". Mi abuelo añadió: "Esperábamos con ansias que se terminara de construir el templo de Logan, y ya estaba a punto de ser dedicado. Mi papá trabajó en la construcción del templo desde el principio y mis primeros recuerdos fueron cuando le llevaba la cena cada día. Él sacaba la arena y la roca de la cantera. Esperábamos con ansias ese gran acontecimiento. Recuerdo que él tenía 11 años y continuó diciendo: mientras tanto, papá y mamá hicieron todo lo posible por obtener los datos y la información sobre sus familiares fallecidos. Fue tema de sus oraciones día y noche que el Señor les señalara la manera por la cual pudieran obtener información sobre sus familiares muertos. Cuando papá era obispo y casualmente sirvió hasta 2 meses antes de cumplirse los 40 años en ese llamamiento, mientras escribía las recomendaciones para los miembros de su barrio que asistirían al servicio de dedicación, 2 hombres mayores que caminaban por las calles de Logan se acercaron a mis 2 hermanas menores. Se aproximaron a la mayor, le colocaron un periódico en la mano y le dijeron: "Lleva esto a tu papá. No se lo des a nadie más. Ve rápido y no lo pierdas". La niña corrió, vio a nuestra mamá, quien le pidió el periódico, pero mi hermana dijo: "No, debo entregárselo a papá y a nadie más". Se le permitió hablar con papá y contarle lo que pasó. Papá buscó en vano a los forasteros. No los pudo encontrar ni nadie más los vio. Luego él examinó el periódico. Era el Newbury Weekly News y había sido impreso en un pueblo de Inglaterra, de donde era mi padre, el jueves 15 de mayo de 1884. Y llegó a nosotros en Logan 3 días después, el 18 de mayo. Asombrados, no podíamos creer que algo llegaría desde allá hasta nosotros en solo 3 días, así que nuestra curiosidad aumentó al examinarlo. Encontramos que había una página dedicada a los escritos de un reportero que había estado de vacaciones y visitado el viejo cementerio del lugar. Las inscripciones en la iglesia lo llevaron a escribir lo que leyó en las lápidas, incluyendo algunos de los versículos que allí estaban. También añadió los nombres, las fechas de nacimiento y de muerte, etc., con lo que casi llenó toda la página. Era el viejo cementerio de Thatcham, donde la familia Ballard había sido sepultada por generaciones. Se mencionaban los nombres de los familiares cercanos de mi papá y otros amigos íntimos.
Cuando pedimos permiso para efectuar la obra al presidente Merrill del templo de Logan, él dijo: se le autoriza a hacer la obra por sus familiares, ya que recibió la información por medio de mensajeros del Señor. Mi abuelo concluyó: no hay duda que los muertos que recibieron el Evangelio en el mundo de los espíritus han colocado estas cosas en el corazón de ese reportero para que las escribiera, y así preparó la manera para que mi papá y mamá obtuvieran la información que buscaban. Así también es con ustedes que están en esta obra. La manera de hacerlo se abrirá y podrán recabar datos más allá de lo que esperan. Ahora bien, hermanos y hermanas, hace 65 años, mientras estaba en mi misión en Inglaterra, visité al señor Ashley Turner, el editor del Newbury Weekly News. Tuve que usar todas mis habilidades misionales para convencer al señor Turner para que me dejara ver la edición del 15 de mayo de 1884. Estaba muy agradecido por haber servido ya 20 meses y pude superar todas sus objeciones. Finalmente, le conté el relato que acabo de compartir con ustedes. Luego, me llevó a la parte de atrás, a lo que llaman la morgue de archivos en el mundo periodístico, y allí levantamos la edición del 15 de mayo de 1884. Me permitió que tomara esta foto, la cual se muestra en la pantalla. La tomé como misionero con mi cámara hace 65 años. Testifico, mis amados hermanos y hermanas, que todo lo que se ha dicho hoy sobre esta obra funciona en ambos lados del velo. Para la familia Ballard, este relato que he compartido con ustedes y mi experiencia personal de ver el periódico en las oficinas del Newbury Weekly News me ha convencido sin reservas ni dudas, junto con otras experiencias que he vivido yo, las autoridades generales y ustedes, que es verdad que las personas en el otro lado del velo están muy interesados en lo que hacemos y en aquello que podemos hacer al continuar en esta obra gloriosa y maravillosa. Me gustaría compartir una experiencia del hermano Wood. Él fue un líder extraordinario en Cardston, Alberta, Canadá. Él fue, y puedo estar equivocado, pero creo que fue presidente de templo, de estaca y patriarca al mismo tiempo. Era realmente toda una institución. Contó que estaba efectuando un sellamiento y cuando empezó sintió la impresión de que debía preguntar a la mamá si la lista contenía todos los nombres de sus hijos. Ella respondió que sí. El presidente Wood entonces intentó continuar, pero otra vez tuvo el sentimiento y volvió a preguntar a la mamá. Por tercera vez se detuvo y preguntó a la mamá si había perdido a algún hijo. Entonces ella recordó que había perdido a un niño que nació vivo, pero que falleció poco después. Se dio el nombre entonces y se llevó a cabo el sellamiento. El presidente Wood dijo: cada vez que comenzaba a sellar a los hijos, escuchaba una voz: mamá, no me olvides. Y no podía continuar. Se hizo la súplica hasta que se descubrió la omisión.
Nuestros seres queridos que han muerto son conscientes de lo que pasa. A menudo están muy cerca de nosotros. El corazón de ellos se vuelve a la obra que hacemos. Podemos hacerlos felices y llegar a ser felices. Mis hermanos y hermanas, cuando estaba en Thatchen, fui al mismo cementerio donde los Ballard están sepultados. Fui afortunado aquellos días de tener a alguien que sabía más sobre historia familiar que yo. Era la hermana Linton. Tenía alrededor de 60 años y me llamó. Había encontrado algo. Yo estaba hablando con el vicario cuando la escuché. Elder Ballard, venga rápido, venga rápido. Pensé que quizá alguien la estaba atacando. Así que corrí y allí estaba, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, de rodillas. Tenía un cepillo metálico, esponjas y todo lo que se necesitaba. Yo no tenía nada de eso, pero ella sí. Entonces dijo, creo que encontré a su tatarabuelo y a el padre de él. Lo escribí inmediatamente y obtuve toda la información. Lo escribí como lo había hecho el reportero y lo envié a mi tía Myrtle. En esa época todos tenían una tía que hacía historia familiar. No poseíamos lo que tenemos ahora. Recibí una carta de ella antes de terminar mi misión diciendo que había encontrado lo que había buscado por mucho tiempo. La hermana Linton lo encontró. El Señor lo encontró. Yo fui el beneficiario de ser parte de ello. Así que agrego sencillamente mi testimonio a esos hermosos testimonios que se han compartido hoy, que esta es una sola obra. Estamos anhelosamente consagrados en encontrar, enseñar, bautizar, confirmar y bendecir la vida de los hijos de nuestro Padre en este lado del velo. Asimismo, la obra continúa con ahínco del otro lado del velo. Wilford Woodruff escribió este relato extraordinario en su diario. Dijo que él deseaba hablar con el profeta José. Al parecer, después de que el profeta fue asesinado, no era inusual para él, supongo, visitar y contestar preguntas a Brigham Young, John Taylor y Wilford Woodruff. Wilford Woodruff tenía algo en su mente que quería repasar con el profeta y contó que José Smith pasó y dijo que no se detuvo porque estaba apurado. Luego pasó Joseph Smith padre y algunos de los hermanos que habían trabajado con él y tampoco se detuvieron. Ninguno habló con él porque estaban apurados. Finalmente José regresó y dijo, Wilford, ¿qué deseas? Y él contestó, bien, una cosa me gustaría saber, ¿por qué están todos con prisa? Pensé que al morir iría al otro lado y las cosas se calmarían. Entonces José Smith, y lo cito lo mejor posible, dijo, Wilford, cada dispensación ha tenido abundante tiempo para realizar esa obra, pero nosotros no. Estamos con prisa para preparar tanto el mundo de los espíritus como el físico, y también para prepararnos para ese día, cuando el Salvador regrese. Así que, mis amados hermanos y hermanas, ustedes son los presidentes de Estaca, son los líderes de esta área que han sido invitados a esta reunión. Que el Señor los bendiga, que inspiren a los miembros, que los eleven y puedan ver y sentir el poder de la historia familiar, el poder de lo que ocurre en los templos del Señor, esta obra de redención grandiosa, maravillosa, y la salvación de los hijos de nuestro Padre. Que sean bendecidos.
y pido a nuestro Padre Celestial que los bendiga en toda forma al dirigir sus estacas en esta sagrada y gran obra. Testifico que yo sé que Jesús es el Cristo. Él es el Salvador y Redentor del mundo. Esta es su iglesia. Todos estamos en su obra. Que el Señor nos bendiga para estar con prisa. Es mi humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén.